El más usual es el llamado de jaula de ardilla, debido a su rotor parecido al tambor de este juguete. Primero, aprendamos algo sobre magnetismo. Si colocamos dos imanes fijos según muestra el dibujo, tendremos un hueco magnético que llamaremos estator, en medio del cual podemos colocar otro imán giratorio que llamaremos rotor. Con la polaridad de los campos, posición de los polos norte y sur, en la posición mostrada, cada polo norte del estator rechazará al polo norte del rotor y cada polo sur rechazará al polo sur. El resultado es que el imán giratorio dará vuelta para colocarse norte frente a sur y sur frente a norte. Ahí acabaría el asunto si se tratara solo de imanes permanentes, esto es, con una polaridad determinada al fabricarlos. Podemos cambiar la situación si usamos en el estator un electroimán, un trozo de hierro que necesita de una corriente eléctrica para convertirse en imán. Aplicando una batería en la polaridad correcta, tendremos los polos magnéticos de nuevo en el estator, con la misma polaridad que antes. Por tanto, el imán del rotor será rechazado y dará media vuelta, para quedar norte frente a sur y sur frente a norte. Supongamos ahora que rápidamente invertimos la posición de la batería y con ello invertimos los polos magnéticos del estator. Ahora habrá rechazo nuevamente entre los polos y el imán usado como rotor dará otra vuelta. Si de nuevo invertimos la batería cada vez que el rotor gire media vuelta, el rotor seguirá girando mientras podamos estar invirtiendo la polaridad de la batería. Ahora, reemplacemos la batería por una conexión a una fuente de corriente alterna. La corriente alterna está invirtiendo continuamente la polaridad eléctrica, como lo hacíamos nosotros al invertir la batería, solo que lo hace 60 veces cada segundo. En estas circunstancias tendremos un motor eléctrico que gira mientras esté conectado a la línea eléctrica. De hecho, existen motores llamados sincrónicos que funcionan de esta manera, usando un devanado estator y un rotor de imán permanente. No obstante, vayamos un paso más allá. Reemplacemos el imán usado como rotor por una jaula de ardilla. Un rotor de este tipo consiste en un tambor de cobre o de aluminio con unas barras que forman un devanado en cortocircuito que, al recibir el campo magnético del estator, produce por inducción una corriente y con ello un campo magnético propio, que resulta quedar norte con norte y sur con sur con los polos del estator. Aquí empieza la historia de nuevo. El campo inducido en el rotor es rechazado por el campo del estator, con lo cual gira para ponerse en la misma dirección que el campo del estator, pero en ese momento el voltaje alterno de la línea de alimentación se invierte, como si hubiéramos invertido la batería, y con eso el proceso continúa. Tenemos un motor eléctrico en acción. Los motores de inducción son las máquinas eléctricas más comúnmente utilizadas. Son más económicas, fuertes y fáciles de mantener comparadas con otras alternativas. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos partes principales, estator y rotor. El estator es la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa. El estator se hace apilando láminas de acero de ranuras finas, altamente permeables, dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio.
Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente CA trifásica será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente CA, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas 3 posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él. Ya que el campo magnético está fluctuando, una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FM producirá una corriente a través del bucle, así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. Corriente CA trifásica pasando a través de un estátor devanado produce un campo magnético rotativo. Así que, como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor, por inducción magnética, en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Así que no habrá ninguna FM inducida y corriente. Esto significa cero fuerza en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez, y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estátor y emitida por motor. La rotación mecánica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar con motores. Gracias.